Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Guzmán y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa, Entre Letras y Otras Pasiones. Estás escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y hoy te voy a contar algunos cuentos breves, y como estamos en el mes de la mujer, ¿qué te parece que te cuento cuentos de niñas rebeldes alrededor de todo el mundo, de esas que dan esperanza, de esas que inspiran, de esas que dan la fuerza? Y este es un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de las autoras Francesca Cavallo y Elena Favilli, de la segunda versión, la parte número 2, porque la primera, tuvo un éxito increíble, traducido a más de 30 idiomas, ha vendido más de 1 millón de copias alrededor del mundo. Y decidieron hacer la segunda parte, y dice que todas las mujeres que leyeron la primera las motivaron y ellas se dedicaron a buscar este tipo de historias inspiradoras y breves, que incluso es un libro tan bonito. Este libro yo no lo tengo en formato digital como acostumbro tener casi todos mis libros, porque este libro es de mi hija y este libro lo tengo en papel ahora mismo en mis manos y se lo regalé. Ella tiene ya la versión 1 también. Y de esto se trata: Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de historias que ustedes pueden contar en una fogata, de mujeres que algunas son más conocidas que otras, pero que han dejado huella. Cuando reconocemos la opresión y emprendemos acciones para acabar con ella, todos y todas nos volvemos más fuertes. ¿Y qué te parece que vamos a empezar con estos cuentos? Y el primero es de Angela Merkel. Angela Merkel, canciller. Una frase de Angela es: lo que buscamos es la armonía entre las naciones. Esa era y seguirá siendo la meta más importante de la unidad europea. Había una vez en Templin, Alemania, una niña de 7 años llamada Angela. Un domingo estaba escuchando el sermón de su padre en la iglesia cuando su madre comenzó a llorar. ¿Qué pasa?, preguntó Angela. Van a construir un muro, dijo su madre. Quieren cerrar la frontera entre Alemania del Este y del Oeste. Angela quedó impactada. ¿Por qué construir un muro?, pensó. La gente debería ser libre e ir a donde quiera. No solo los alemanes del Este no podrían ir al Oeste, sino que tenían prohibido escuchar las noticias provenientes del otro lado. Todos los días, Ángela se escondía en el baño de la escuela con un pequeño radio para intentar sintonizar alguna estación occidental. Era ilegal hacerlo, por supuesto, pero no le importaba. Quería saber qué sucedía en su país. Cuando creció, Ángela estudió química cuántica y quiso ser profesora universitaria. La policía secreta le dijo que solo la ascenderían si se convertía en su espía. Ángela se negó y nunca pudo dar clases. Cuando cayó el muro de Berlín, trabajaba como investigadora en un laboratorio. Ángela llamó a su madre. Creo que ya podemos ir al oeste, le dijo.
sí que podían. Tiempo después, Ángela se convirtió en canciller de Alemania, una lideresa con mucha determinación que conocía el dolor que podían causar los muros y que deseaba que su pueblo jamás volviera a ser dividido. Angela Merkel nació el 17 de julio de 1954 en Alemania. Ahora vamos con el cuento de Annie Bonny. ¿Quién fue Annie Bonny? Annie Bonny fue una pirata. Annie era una niña con el cabello rojo y alborotado. Era ruda y desaliñada y convivía con los piratas en las tabernas del pueblo. Cuando creció, se casó con uno llamado John Bonny. Juntos navegaron a las Bahamas, pero cuando John comenzó a espiar a los otros piratas para el gobierno británico, Annie lo dejó y se fugó con un capitán pirata de nombre John Rackman. Calico Jack, como le conocía, era famoso por sus estrafalarios pantalones de tela cálico a rayas. El mejor amigo de Annie era un modisto llamado Pierre. Un día decidieron asaltar a un mercante francés que se cruzó en su camino. Echaron sangre en sus propias velas, en la cubierta del barco y sobre ellos mismos. Luego pusieron uno de los vestidos de Pierre en un maniquí y también lo salpicaron de la sangre. Bajo la luz de la luna llena, navegaron silenciosamente hacia la embarcación francesa. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca para que la otra tripulación los viera, Annie apareció junto al maniquí blandiendo un hacha. Aterrados, los marineros abandonaron el barco sin siquiera luchar. Annie también se hizo amiga de otra pirata llamada Mary Read. Disfrazada de hombre, Mary pertenecía a la tripulación de un barco que Annie y Calico Jack habían capturado. Annie y Mary tomaron el mando de la nave, que se llamaba Venganza. Usaban lo mismo ropa de hombres que de mujeres y se volvieron inseparables. Cuando la Marina Británica ordenó a la gente del Venganza que se rindiera, Annie y Mary se defendieron con fiereza, pero como sus compañeros estaban borrachos, rápidamente todos fueron capturados. Una frase de Annie Bonny es: síganme bajo su propio riesgo. Y ella nació el 8 de marzo de 1702, muriendo el 22 de abril de 1782 en Irlanda. Ahora te voy a contar un cuento de una actriz. Una actriz que seguramente muchos conocen, que se llama Audrey Hepburn. Había una vez en Holanda una niñita llamada Audrey, que comía tulipanes, pero no lo hacía porque amara las flores, sino porque tenía mucha hambre. La vida en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial era dura. Nunca había suficiente comida en la mesa y Audrey se sentía a menudo el dolor del hambre en su estómago vacío. Los bulbos de tulipán no sabían bien, pero evitaban que muriera de hambre. Al crecer, Audrey se mudó a Inglaterra y se convirtió en actriz de cine. Era admirada por todo el mundo por su figura elegante y su radiante belleza. La buscaban los más famosos diseñadores y se convirtió en un ícono de la moda, distinguible por su vestidito negro, sus guantes largos y su tiara de diamantes. Tras el lanzamiento de su película más famosa, Desayuno en Tiffany's, el look de Hepburn se volvió tan popular que las mujeres solían vestirse igual. Incluso visitaban la famosa joyería en Nueva York para pararse en el mismo lugar que lo había hecho ella. Pero Audrey quería hacer algo más que simplemente estelarizar películas y ser admirada por su ropa. Deseaba ayudar a los demás, en especial a los niños pobres y con hambre, niños tan hambrientos como ella lo estuvo alguna vez. Dedicó su vida a apoyar a la UNICEF, la misma organización humanitaria que la ayudó cuando era una niña en medio de la guerra. Audrey creía que ningún niño debería pasar tanta hambre que tuviera que comer bulbos de flores. Cuando murió,
se nombró un nuevo tulipán blanco en su honor para celebrar el maravilloso trabajo que hizo con la UNICEF. Audrey nació un 4 de mayo de 1929, muriendo el 20 de enero de 1993, y es de Bélgica. Una frase de ella es: al crecer descubres que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Una frase de Audrey Hepburn. ¿Y qué te parece? Que ahora te cuento un cuento de una cantautora y empresaria que es bastante actual y que seguro te suena el nombre. Ella se llama Beyoncé. Beyoncé tenía 6 años cuando su papá comenzó a vender boletos para que la gente fuera a su casa a verla cantar y bailar. Cuando le dijo a su mamá que quería iniciar un grupo musical con sus amigas, su mamá le dijo: bueno, les haré los trajes. Y entonces así nació esta agrupación que tuvo tanta fama llamada Destiny's Child. Beyoncé era la reina del grupo. Era entregada, comprometida y quería aprender tanto como fuera posible sobre todos los aspectos del negocio de la música. Al principio, su papá fue su manager, pero cuando decidió que quería tener el control de su carrera, Beyoncé le pidió que se hiciera a un lado. Madonna, la gran cantante y compositora, era su modelo a seguir. Como Madonna, Beyoncé no solo quería ser una cantante popular, quería ser poderosa, y eso fue justo lo que logró. Canción a canción, disco a disco y concierto a concierto, Beyoncé trazó su propio camino para convertirse en una fuente de inspiración para personas de todo el mundo. Cantó sobre la libertad, el amor, la independencia y el dolor, tanto personal como el de la injusticia social. Además, inspiró a millones de mujeres negras a enorgullecerse de su cultura, de sus orígenes y de su propio estilo. Cuando le pidieron presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, entró al estadio seguida de un ejército de bailarinas, todas vestidas de negro. Con su cautivadora canción, Formation, entonó un himno de empoderamiento negro frente a 100 millones de espectadores. Hoy es una de las estrellas pop vivas más influyentes de todo el mundo. Beyoncé nació en los Estados Unidos y nació un 4 de septiembre de 1981. Y una frase de ella es: vamos, chicas, es hora de formarnos. Y ahora vamos con un cuento de una mujer que es muy querida por muchos, una gran cantante, una gran leyenda. Celia Cruz, cantante. Había una vez, en un barrio pobre de La Habana, Cuba, una niña que solía cantarles a sus hermanos y hermanas para que se durmieran. ¡Qué voz tan increíble!, decían los vecinos. Canta como un ángel. Cuando Celia creció, su primo la inscribió en un concurso de canto en una estación de radio local. Quedó en primer lugar y como premio, ¿qué creen que le dieron? Un pastel. Celia amaba cantar canciones de santería en la lengua yoruba de África Occidental. Su padre no estaba de acuerdo con que cantara y quería que fuera maestra. Pero la música y en especial los hechizantes ritmos de la salsa corrían por las venas de Celia. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música y comenzó a grabar discos. Un día, un popular grupo de salsa llamado La Sonora Matancera comenzó a buscar una nueva cantante. Esa fue la gran oportunidad de Celia y ella la aprovechó. Pero poco tiempo después, estalló la revolución en Cuba y muchos músicos huyeron a Estados Unidos. Celia fue una de ellos. Aún así, nunca olvidó de dónde venía.
Un día en un café de Miami, una mesera le preguntó si tomaba su café con o sin azúcar. ¿Estás loca?, le preguntó ella riéndose. Soy cubana. Siempre queremos azúcar. De ahí en adelante, siempre que estaba en el escenario gritaba ¡azúcar! Y el público enloquecía. Con su extravagante personalidad, su increíble voz y su ritmo contagioso, Celia ayudó a que la salsa se popularizara al máximo por toda América. Grabó más de 70 discos, ganó varios premios Grammys y fue la indiscutible reina de la salsa durante más de 40 años. Celia Cruz nació en Cuba un 21 de octubre de 1925 y falleció el 16 de julio del año 2003. Y una frase, sin duda, que todos no sabemos y que la identifica a la perfección de Celia Cruz es la que dice: no hay que llorar, que la vida es un carnaval. ¿Qué te parece si te cuento un cuento de una mujer que fue una guerrera y que tuvo un nombre muy particular? Ella se llamaba Mujer Ternero de Búfalo del Camino. Sí, escuchaste bien, ese era su nombre. Mujer Ternero de Búfalo del Camino. Una guerrera. Había una vez una niña que salvó a su hermano en la batalla. Era india Cheyenne y su nombre era Mujer Ternero de Búfalo del Camino. En ese tiempo, los colonizadores y los soldados del gobierno tenían como misión arrebatar sus tierras a los nativos americanos, sus habitantes originales. Mientras el general George Crook conducía a sus tropas por las grandes planicies hacia su pueblo, Mujer Ternero de Búfalo del Camino tomó su arma, montó su caballo y se unió a los hombres Cheyenne en la lucha para defenderse. Algunos protestaron diciendo que como era mujer, no podía participar en la batalla. Pero ya iba a todo galope en su caballo ella, dejando solo una nube de polvo detrás de sí. La pelea estaba en su momento más encarnizado cuando de pronto Mujer Ternero de Búfalo del Camino vio a su hermano. Viene a la vista, atrapado en una zanja y rodeado por los soldados de Crook. Sin miedo a nada, corrió hacia la zanja mientras las balas zumbaban a su alrededor. Montó a su hermano en su caballo y se fueron galopando juntos hasta estar a salvo. Fue un rescate impresionante. Los otros guerreros no podían creer lo que veían. Ninguno había sido tan valiente como Mujer Ternero de Búfalo del Camino. De no haber sido por ella, viene a la vista que así se llamaba su hermano, hubiera sido asesinado. Los hombres se sintieron minimizados por su arrojo y no quisieron que nadie supiera lo ocurrido, así que acordaron no volver a hablar nunca de su hazaña. Pero un valiente guerrero llamado Pata de Palo decidió contarlo. Es por él que hoy se conocen las maravillosas historias de una de las guerreras más valerosas del oeste, Mujer Ternero de Búfalo del Camino. Circa 1850 a mayo de 1879 en los Estados Unidos. Y ahora vamos con el cuento de una gimnasta. Claro, seguramente has escuchado hablar de ella o conoces bien su trayectoria porque ha sido muy popular. Nadia Comaneci, gimnasta. Cuando tenía 6 años, Nadia solo quería hacer una cosa: dar vueltas de carro. En ese tiempo, las vueltas de carro estaban muy de moda en su país, Rumanía, pero Nadia aún no sabía eso. Un día, jugaba en el patio de su escuela cuando la vio un famoso entrenador de gimnasia llamado Bela Karolyi. Él pensó que con el entrenamiento correcto Nadia podría convertirse en una gran gimnasta y darle gloria al régimen comunista de Rumanía. Entrenar era difícil. Si los niños cometían un error,
Bela los golpeaba con sus enormes manos. Tenían que entrenar durante 6 horas al día, 7 días de la semana. Él quería que sus gimnastas fueran perfectos. Y Nadia se volvió perfecta, literalmente. A los 14 años consiguió un 10 perfecto en los Juegos Olímpicos de Montreal. Ninguna gimnasta había recibido una calificación perfecta antes. La gente estaba maravillada con sus impecables ejecuciones en la barra fija, el caballo y las barras asimétricas. Nadia se convirtió en una leyenda. De hecho, se volvió tan famosa que el líder rumano comenzó a temer que pudiera opacarlo. No la dejaba salir del país por ninguna otra razón que no fuera a competir. Así que Nadia, ¿qué creen? Decidió escapar. Una mañana caminó durante 6 horas a través de un bosque fangoso y cruzó a pie la frontera con Hungría. De ahí se fue a los Estados Unidos, donde la recibieron como refugiada. En Estados Unidos, Nadia comenzó una familia y fundó un negocio. Amaba la gimnasia y trabajó para promoverla de la forma en que más le gustaba, como una mujer libre. Nadia Comaneci, nació el 12 de noviembre de 1961 y su país de nacimiento es Rumanía. Una frase de Nadia Comaneci es: debes descubrir cuál es tu destino y la mejor ruta para llegar a él, porque nadie más sabe cuál es el camino. ¿Qué te están pareciendo estos cuentos breves que apenas nos cuentan una pincelada de la vida de estas mujeres, que no te puedo decir si son líderes o no, si son para ti ejemplo o no, pero son mujeres que fueron niñas rebeldes, niñas que querían más, niñas que no se conformaron con lo que las habían programado. ¿Y qué te parece que vamos ahora a que te cuente el cuento de una reina, de una niña rebelde que fue una reina? Y esta reina se llamó Nefertiti. Hace mucho tiempo, en el antiguo Egipto gobernó una misteriosa reina llamada Nefertiti. Su nombre significaba hermosa mujer que ha llegado, pero eso no daba ninguna pista acerca de dónde había venido. Nefertiti era tan enigmática como poderosa. Nefertiti tuvo 6 hijas y reinó junto a su esposo Akenatón. Ambos usaban la misma corona y lucharon lado a lado en las batallas. Nefertiti promovía un nuevo y radical estilo artístico y logró que Egipto pasara de ser una sociedad politeísta, es decir, que creía en muchos dioses, a una cultura que adoraba solo a uno, Atón, el dios del sol. Y un buen día, ¿qué crees? Nefertiti desapareció. Aún ahora nadie sabe qué le pasó. Si hubiera muerto, habría recibido un entierro real como otros reyes y reinas, pero su tumba nunca se ha encontrado. Algunos creen que vivió más que su esposo, porque hay imágenes de ella en cada esquina de la tumba de él. Otros piensan que cuando el rey murió, Nefertiti comenzó a vestirse de hombre y se cambió el nombre a Faraón, para convertirse en la única gobernante de Egipto. Hace unos años, unos arqueólogos trabajaban en la tumba de otro gran rey, Tutankamón, cuando uno de ellos notó unas extrañas grietas en una pared. ¿Podría haber otra cámara funeraria detrás? Usando un radar subterráneo especial, los arqueólogos descubrieron que sí, allí había una habitación. ¿Era la tumba de la reina perdida del antiguo Egipto? Nadie lo sabe aún. Hasta que puedan abrir la cámara sin dañar las frágiles paredes, el destino de Nefertiti sigue y seguirá envuelto en el misterio. Se calcula que Nefertiti tuvo que haber existido entre los años 1370 o 1330 a.C., por supuesto, en Egipto.
Y ahora vamos a contar un cuento chiquitito de una activista política que también es muy conocida y reciente, y seguramente tú vas a saber identificarla muy bien, y ella se llama Rigoberta Menchú. Había una vez una niña a la que le dijeron que no importaba. Vivía en lo alto de las montañas de Guatemala, pero ella y su familia tenían que trabajar en el valle, en la pizca de granos de café. Los dueños de la plantación los hacían trabajar duro y los golpeaban si no cosechaban lo suficientemente rápido. A los trabajadores los trataban como esclavos y casi no les pagaban nada. Tu vida no vale ni una bolsa de frijoles, le dijeron sus jefes. Mi nombre es Rigoberta, respondía ella, y mi vida vale tanto como las suyas. Rigoberta estaba orgullosa de su gente y de su cultura. Los mayas de Guatemala podían rastrear su historia hasta tiempos antiguos. Tenían una civilización rica y maravillosa, pero habían sido llevados a la pobreza y los azotaban e incluso los soldados los asesinaban si se atrevían a protestar. Ella, Rigoberta Menchú, comenzó a luchar por mejores condiciones y derechos iguales para su gente. Organizó huelgas y protestas. Aunque Rigoberta no sabía leer ni escribir, hablaba con tal convicción que más y más gente se unió a su causa. Muchos fueron capturados y asesinados, incluidos los padres y el hermano de Rigoberta. El gobierno intentó callarla y los dueños de las tierras quisieron destruirla, pero nadie pudo acabar con su espíritu indomable. Ella insistió en contar su historia, no porque fuera suya, sino porque era la historia de los indígenas oprimidos en todas partes del mundo. Rigoberta desempeñó un gran papel para poner fin a la guerra civil en Guatemala. Por esto y por su trabajo haciendo campaña por los derechos de los pobres, ella, Rigoberta Menchú, recibió el Premio Nobel de la Paz. Ella es originaria de Guatemala y nació el 9 de enero de 1959. Una frase de Rigoberta es: soy como una gota de agua sobre una roca, golpe a golpe, dando siempre en el mismo lugar. Comienzo a dejar una marca, y he dejado mi marca en los corazones de mucha gente. Frase de Rigoberta Menchú. Y ahora un cuento de una mujer muy hermosa que seguramente la has visto por ahí en fotografías en alguna revista o en algún reportaje en algún medio. Ella es Sofía Loren. Sofía Loren, actriz. El apodo de Sofía era Palillo. Creció en Nápoles, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño departamento que compartía con su mamá, su hermana, sus abuelos, su tía y su tío. Nunca había suficiente comida para nadie. La mamá de Sofía soñaba con convertirse en actriz, así que cuando escuchaba que se necesitaban extras en una filmación en Roma, empacaba sus maletas e iba, llevándose a Sofía con ella. Sofía aún era una adolescente, pero se dio cuenta de que le gustaba estar en el set, así que decidió quedarse en Roma para forjarse una carrera como actriz. Para ese tiempo, aquel delgado Palillo había crecido hasta convertirse en una hermosa jovencita. Sofía trabajó como modelo para revistas y en pasarelas mientras conseguía llegar al cine. Al principio, los directores se sentían atraídos por su belleza, pero pronto descubrían que Sofía era además una excelente actriz. Rápidamente se convirtió en el rostro del cine italiano. Comedias, dramas, thrillers, era la protagonista en todo. Con su pícaro sentido del humor, su pasión y su fuerte personalidad, Sofía Loren representaba la determinación de todo un país para levantarse tras los largos y difíciles años de la guerra y para trabajar por un futuro mejor. Hollywood también notó el talento de Sofía Loren y no pasó mucho antes de que los productores se pelearan por tenerla en sus próximas películas.
Sofía usó esa chispa especial en los años de oro del cine estadounidense. Si eres lo suficientemente obstinada, dijo una vez, descubrirás cuáles son las historias que llevas en tu corazón. Harás tu mejor esfuerzo para contarlas y con el tiempo alcanzarás el éxito. Sofía Loren nació un 20 de septiembre de 1934 en Italia. Y una frase chiquita y muy sencilla de ella es: todo lo que ves, se lo debo al espagueti. Y regresamos a Alemania. Y seguro que este nombre te va a sonar. Steffi Graf, tenista. ¿Te suena, verdad? Había una vez una niñita que amaba el tenis. Steffi veía a su padre entrenar a otros jugadores y lo perseguía insistiéndole en que la dejara jugar a ella también. Papá, quiero una raqueta, quiero jugar tenis como tú. Eres demasiado pequeña, le decía su padre. Espera que crezcas un poco más. Pero quiero jugar ya. De tanta insistencia, su padre finalmente cedió. Tomó una raqueta de tenis y cortó el mango por la mitad. Toma, le dijo, ya puedes jugar. Steffi estaba muy emocionada. Hizo su propia cancha de tenis en el sótano, atando una cuerda entre dos sillas para simular una red. Pasaba horas ahí abajo, golpeando dichosa la pelota con su raqueta. Estaba feliz, pero su madre no tanto. Muchas lámparas acabaron rotas. Con apenas 6 años, Steffi ganó su primer torneo de tenis y de ahí en adelante no hubo nada que la detuviera. Creció hasta convertirse en una de las estrellas más brillantes de tenis a nivel mundial. Ganó 22 títulos individuales del Grand Slam, consiguió una medalla olímpica de oro y alcanzó un récord sin precedentes al ser votada 5 veces como la personalidad alemana del año en los deportes. A Steffi le encanta ahora pasar el tiempo con su hija Jazz, quien prefiere andar en patines y bailar hip hop que tenis. A Steffi eso no le molesta, pues cree que todas las niñas deberían ser libres de hacer lo que más les gusta y lo que las hace felices. Steffi Graf nació un 14 de junio de 1969 y su país natal es Alemania. Una frase de Steffi dice: comencé mi carrera en la sala. Mi papá me lanzaba la pelota y yo la golpeaba. Destruí muchos muebles. Ya casi para finalizar, vamos con una niña rebelde que fue compositora y música, llamada Violeta Parra. Había una vez una niña que solía cantar con su hermana mientras limpiaban lápidas en el cementerio. Su nombre era Violeta. Violeta no tenía vestidos bonitos. Su familia era pobre, así que su madre le hacía la ropa con materiales sobrantes. A Violeta eso no le molestaba. De hecho, su ropa le parecía tan hermosa que aun cuando creció y tuvo su propio dinero, decidió seguir vistiéndose así. Un día ella y su hermana pasaron junto a una granja y escucharon a unos trabajadores cantando una hermosa canción. «¡Cómo me gusta esa canción!», exclamó Violeta. Así que se fue a la casa, buscó la guitarra de su papá y comenzó a tocar. Sus dedos bailaban sobre las cuerdas, creando la música más encantadora. Cuando creció, Violeta comenzó a viajar por todo Chile con una grabadora y una libreta en la mano. Fue a los lugares más remotos del país coleccionando canciones y recuerdos de toda la gente que iba conociendo. Muchas de las canciones que Violeta Parra aprendió habían pasado de generación en generación, pero nunca nadie las había escrito o grabado antes que ella. Su música estaba profundamente inspirada en la cultura tradicional que absorbió durante su viaje. Violeta se convirtió en una heroína nacional. Sus canciones hablaban de leyendas, de la historia, del amor y de la vida. Violeta también era escultora, poeta y pintora, y bordaba imágenes tan hermosas que fueron exhibidas en el Museo del Louvre en París en cuanto ella falleció. Hoy las canciones de Violeta Parra se cantan en todo el mundo.
Violeta nació un 4 de octubre de 1917, falleciendo un 5 de febrero de 1967, y su país de nacimiento, su país natal, es Chile. Y indudablemente esta frase, todos no la sabemos, que nos legó Violeta Parra, que es: gracias a la vida que me ha dado tanto. Y esta es una historia muy particular de una niña rebelde activista que le tocó muy duro, durísimo. Ella es Yeonmi Park, activista. Imagínense ustedes, en Corea del Norte. Érase una vez en Corea del Norte que la gente no podía cantar libremente, ni vestir como quisiera, leer el periódico o hacer una llamada a otro país. Yeonmi nació ahí, como muchos norcoreanos. Tenía tanto miedo del líder supremo que creía que él podía leer su mente y la encarcelaría si no le gustaban sus pensamientos. Cuando Yeonmi tenía 14 años, su familia decidió escapar. Fue un viaje peligroso. Ella y su madre cruzaron un río congelado y 3 montañas para llegar a la frontera de China. Allí las trataron muy mal. Cuando los refugiados no tienen más opción que entrar ilegalmente a un país, no hay leyes que los protejan y pueden ser víctimas de toda clase de criminales. Yeonmi y su mamá vivían escondiéndose, temiendo que las autoridades chinas las encontraran y las enviaran de regreso a Corea del Norte. Era un pensamiento tan aterrador que huyeron a Mongolia. Cruzaron a pie el desierto de Gobi con una brújula. Cuando ésta dejó de funcionar, no les quedó más remedio que seguir las estrellas. En la frontera mongola, los guardias les dijeron que no podían entrar. Habiéndolo perdido toda la esperanza, Yeonmi y su madre amenazaron con matarse y entonces los guardias las dejaron pasar. Unos años después, Yeonmi, que ahora vive segura en Nueva York, contó su historia en un poderoso discurso en la cumbre One Young World en Irlanda, y sus palabras conmovieron al mundo y se convirtió en una activista de tiempo completo por los derechos humanos. Diariamente trabaja para liberar a su país de nacimiento de la terrible dictadura y para proteger a los refugiados norcoreanos. Yeonmi Park nació en Corea del Norte un 4 de octubre de 1993. Y una frase de Yeonmi Park es: sentía que solo las estrellas nos acompañaban. Y aunque este es un cuento chiquito, hay un libro sobre Yeonmi Park, que ya tiene un par de años que hice un programa de ese libro, porque a mí me impresionó mucho. La puedes buscar en las redes sociales. Tiene algunas pláticas, algunas conferencias que ha dado en donde cuenta un poquito de su historia. Y para complementar, porque este cuento es muy chiquitito, la vida de Yeonmi fue impresionantemente terrible. Las condiciones de vida en Corea del Norte son muy, muy dramáticas, muy drásticas. Y bueno, ella cuando escapó y cuando llegó a otro país, ella no sabía ni siquiera que existía Disney, Hollywood, las princesas, no sabía que comían una hamburguesa, cosas tan básicas, hasta las mismas canciones, porque las canciones que le habían enseñado a ella habían sido las permitidas que todos entonaban para el líder, o siguen entonando para el líder de ese país. Al escapar, ella realmente primero escapa a su hermana, que era un poco mayor que ella, y como ya no supieron nada de la hermana, ella decidió que iba a alcanzar a su hermana. Por supuesto, su meta era huir del país, pero también encontrar a su hermana. Su madre se fue con ella, dejando en una situación muy peligrosa y riesgosa a su padre, porque
al darse cuenta de su desaparición, al que iban a castigar era al padre, aunque no supiera nada de la esposa y de la hija. De hecho, el padre estuvo en la cárcel un tiempo porque se dedicaba a hacer un poco de contrabando con algunos metales en el cargamento que entraba a Corea del Norte, con cosas especiales para el gobernante, en un vagón especial en donde traían cosas de Occidente y lujos que no había ahí, entre ellos comida y cosas especiales. Y entonces en ese vagón tenía un conocido y bueno, ahí medio contrabandeaba. El papá tenía una amante que estaba en la capital y él viajaba mucho. Bueno, pues total que descubrieron al amante, encarcelaron al papá, y entonces aprovechó esta chica para salir con su madre desde la huida de Corea del Norte y cruzar hacia China, todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que tuvieron que soportar, muchos abusos sexuales, muchas vejaciones, hambre, toda la aventura y todas las peripecias de verdad que tuvieron que pasar en China, luego en Mongolia, luego acabaron en Corea del Sur y finalmente acabaron en Nueva York. Sí encontró a su hermana, sí, pero bueno, es toda una historia. Yo te recomiendo que la busques y la verdad es una chica con una fuerza increíble. Yo espero que te haya gustado este programa de cuentos muy breves de buenas noches, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Ya todas podrán ser o no ejemplo para ti, pero sin duda es un libro como antiprincesas, ¿no crees? Un libro antiprincesas que les puede enseñar a las niñas a rebelarse en el buen sentido de la palabra, de seguir sus metas, sus sueños. Ofrece algunas heroínas o luchadoras que por más que la sociedad les inculque una cosa o que a veces se puedan olvidar, a ellas no les importó y siguieron adelante con sus sueños. Es una lectura que me parece que es para niñas, para niños y para adultos, porque inspiran a soñar en grande, a aspirar a más, a luchar con fuerza. Y bueno, espero que lo hayas disfrutado mucho, así como yo disfruté compartiéndolo contigo, estas breves historias. Seguramente hay mucho, mucho más detrás de cada una de estas mujeres de las que hablamos el día de hoy. Fue una pequeña pincelada, un cuentito breve de cada una de ellas, de estas hermosas niñas rebeldes en el mes de la mujer. Yo agradezco el favor de tu sintonía el día de hoy y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US. Dale en la flechita roja que dice suscribe y dale like. Nos ayudarías muchísimo para ser más visibles ante los demás y poder compartir nuestro trabajo y nuestra pasión. En el canal de YouTube de Radio Pasión US puedes encontrar todos mis programas en una lista de reproducción que se llama Relatos y Leyendas, de este programa Entre Letras y Otras Pasiones, y también Sintoniza con tu Ser. Están todos mis programas de literatura trascendental, del especial Ser y entrevistas especiales. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Radio Pasión US, en Facebook, Instagram y TikTok, y mis redes personales son Paula Guzmán Autor en las mismas redes. Me puedes mandar mensajitos por ahí, me puedes sugerir si quieres alguna lectura, algún relato, si eres escritora, escritor y quieres que lea algún relato en mi programa y que compartamos con la gente, va a ser un placer para mí. Te dejo un beso y un abrazo a donde quiera que te encuentres y nos escuchamos la próxima.